Buenos días, señores estudiantes de nuevo. Buenos días, señores estudiantes también de la Universidad de San Gregorio de Puerto Viejo. Es un gusto que esté aquí Micaela con nosotros. Jefferson, ¿quién más está? Jefferson y Fátima. Buenos días, Fátima. Ya, es un gusto que nos acompañen. Gracias por esta charla que van a dar a nuestros alumnos. Señores estudiantes, su participación siempre es importante. Espero que ustedes tengan preguntas y respuestas porque el tema es interesante. Acoso, el tema es acoso laboral, parece que es. Laboral, sí. Acoso laboral, o sea, acoso laboral. De pronto ustedes no están todavía en el mundo del trabajo, pero siempre es importante conocer. Y lo que le digo siempre a mis alumnos, no hay mayor riqueza que el conocimiento. Entonces, vamos a comenzar con unos 5 minutos antes para ver. Jefferson, le doy la palabra a ustedes, que lo conozco, y bienvenidos a ustedes, chicas. Este espacio queda para ustedes, lo hago con respeto también. Una vez fui alumno y también necesité de la misma ayuda. Señores, bienvenidos. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Como acaban de escuchar, nosotros somos estudiantes del quinto nivel de Derecho de la Universidad de San Gregorio y es un placer estar con ustedes para poder brindar una pequeña charla, información sobre lo que es el acoso laboral. Sería muy bueno que estén atentos. Si es cierto que no están totalmente relacionados aún con el tema, pero siempre es importante tener conocimientos porque no es un tema muy ajeno, es muy normal y sucede muy frecuentemente. Entonces, lo que es en esta estructura, vamos a estar 10 minutos, 15 minutos como máximo. Primero se van a dar un resumen en cuanto a la definición del acoso laboral. Vamos a ver un poco en cuanto al procedimiento, en cuanto lo es judicialmente en Ecuador y algunas preventivas para poder tener ante estas situaciones de acoso laboral. Seguimos con mi compañera Micaela, que les va a explicar lo que son las definiciones. Bueno, en cuanto a la definición sobre lo que es el acoso laboral, este es todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada y potencialmente lesivo. Este de aquí es cometido en un lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores. Obviamente que tenga como resultado para la persona afectada su menoscabo, maltrato, humillación o bien que este amenace o perjudique su situación laboral. En muchos de los casos, la víctima terminará cansándose de batallar día a día contra estas injusticias y presentará claramente su renuncia voluntaria o simplemente exteriorizará todos sus sentimientos contenidos y ofenderá al agresor, ante lo cual los superiores le pedirán su salida de la organización. Sería bastante interesante que aún a manera de investigación en la inspección del trabajo se examinen a los trabajadores que terminen sus relaciones laborales por una renuncia voluntaria, para saber cuáles serían los motivos verdaderos al dejar sus puestos de trabajo. Estos resultados podrían ser bastante interesantes o sorprendentes. Existen causas muy diversas del acoso laboral. En general podemos destacar los siguientes: no tener habilidades sociales, no tener una buena relación con los superiores con personalidad muy autoritaria, la falta de autoestima y la carencia de un buen clima organizacional. Del mismo modo, estas causas tienen muchas consecuencias directas sobre la vida profesional y también personal de la víctima. Estas serían la baja productividad del trabajador acosador, transformar problemas laborales con problemas personales y también el daño a la reputación de la empresa. Por otra parte, vale aclarar que el mobbing es el término en inglés con el cual es reconocido a nivel mundial. Este se refiere a que este fenómeno proviene del verbo to mob, que este conlleva a un ataque realizado con violencia o a un ataque en masa, por lo que el acoso laboral implica una persecución u hostigamiento continuo perpetrado entre quienes integran el ambiente laboral. Desde algunas ramas de la ciencia se ha abordado lo que es el acoso laboral, por lo que este ha sido estudiado ya sea por la psicología y la sociología. Por la psicología,
Esto de aquí es psicológico al afectar a las personas en lo moral y en la psique del individuo que viene siendo la víctima. Y de la sociología al ser un fenómeno de tipo social y legal por ameritar la protección de derechos fundamentales que pueden resultar afectados. Así como el mobbing, incluso previo a ser visualizado en lo laboral, en los años 70 este fue usado para hacer alusión al campo escolar, mismo que es otro tipo de acoso y hoy en día es llamado bullying. El reconocimiento normativo fue el resultado de la necesidad de poder regular estas medidas para frenar esta problemática, ya que con estos mecanismos de prevención, sanción y reparación, y mediante reformas normativas o el desarrollo de leyes específicas sobre este tema, con la intervención o el desarrollo de leyes de específicas jurisdiccionales o administrativas, dependiendo de cada nación, donde los actos de esta violencia dosificada puede ser traducida tanto por acción como por omisión. En el caso ecuatoriano, este se halla su sustento en el cambio constitucional que supone un nuevo nivel de garantismo en favor de los derechos al ser el más alto del Estado, que pueda cumplir y hacer cumplir los derechos consagrados en la ley fundamental, que tenga esa garantía que se extiende incluso a la efectividad de los derechos contenidos en instrumentos internacionales. A continuación, mi compañero. Primero, voy a comenzar mi intervención pudiéndoles manifestar que dentro de la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 33, se menciona que el Estado va a garantizar a las personas trabajadoras el pleno respeto de su dignidad, de un desempeño de un trabajo saludable y que éste esté en una vida decorosa. Ahora bien, si nos basamos dentro de lo que es el acoso laboral dentro de la legislación ecuatoriana, actualmente tenemos que tener en cuenta que este de aquí se lo va a encontrar regulado dentro de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código del Trabajo para poder prevenir lo que es el acoso laboral. Y este de aquí es considerado como una conducta que es ilegal y tiene que ser cometido en el lugar de trabajo y este de aquí va a ser cometido en contra de la dignidad humana y se va a ser ejercido reiteradamente. Es por esta razón que se lo va a constituir como un acto que tiene que ser tanto continuo como lesivo. Este de aquí, como lo mencioné anteriormente, debe de darse dentro del lugar de trabajo en cualquier momento, en contra de una de las víctimas, las cuales son parte dentro de la relación laboral o entre los mismos trabajadores, los cuales van a ser los causantes de que la víctima tenga varios deterioros, como por ejemplo, tanto físico como psicológico, a través de diferentes ofensas, deshonras o amenaza, y este de aquí lo que va a hacer es lesionar su entorno laboral. Otra característica muy importante que debemos de tener en cuenta dentro de este tema es que dentro del acoso laboral van a existir siempre dos sujetos en esta relación, el cual es el sujeto activo y el sujeto pasivo. Para tener un mayor entendimiento les voy a explicar qué es el sujeto activo y qué es el sujeto pasivo. El sujeto activo dentro de lo que es el acoso laboral va a ser el acosador. Es decir, que este de aquí va a ser todas las personas que van a llevar a cabo diferentes lecciones deliberadas, lesivas, sistemáticas y repetidas por el acosador, teniendo en cuenta que para que sea considerado como acoso laboral se deben de cumplir las características que yo anteriormente ya les he mencionado y obviamente deben de ser demostrables. Pasemos a explicar lo que es el sujeto pasivo. El sujeto pasivo va a ser la persona acosada. Este es el trabajador o grupo de trabajadores a los cuales se les aplican estos actos deliberados, lesivos y sistemáticos y repetitivos. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que dentro del Ecuador se evidencian dos tipos de acoso laboral, que es el acoso laboral horizontal y el acoso laboral vertical. Para tener un mayor entendimiento, primero seleccionemos que el acoso horizontal es cuando se da dentro de cualquiera de los sujetos laborales que se encuentran en igual nivel jerárquico. Para tener una idea, como por ejemplo, dos cajeros. Mientras que el acoso vertical se da en cuenta cuando los sujetos son de desigual grado jerárquico. Por ejemplo, un gerente y un cajero. Se nota aquí la desigualdad del grado jerárquico dentro de la relación laboral. Sin embargo, explayaré un poco más esta idea.
Primero, mencionaré que el acoso horizontal, este de aquí va a ser producido por compañeros de trabajo, los cuales van a ser deseleccionados como los acosadores. Estos de aquí serán de un mismo nivel jerárquico dentro del trabajo y van a producir estas varias acciones lesivas en contra de uno o de varios de los trabajadores, los cuales van a ser considerados como las víctimas. Cabe destacar que este de aquí se da con o sin el consentimiento de los mandos superiores y de esta manera van a causar lo que es el daño laboral a sus víctimas. Sin embargo, en el acoso vertical sí tenemos que tener mucha atención porque dentro de este se van a evidenciar una subclasificación o subdivisión dentro del mismo. Es por esto que podemos decir que el acoso vertical se clasifica en acoso vertical ascendente y en acoso vertical descendente. Por su parte, el acoso vertical descendente es cuando el acosador se va a aprovechar de su nivel jerárquico superior para poder realizar este acoso laboral, destacando que este de aquí lo va a llevar al extremo. Se va a aprovechar del recelo que va a tener el trabajador o el acosado de poder perder su trabajo. Mientras que el acoso vertical ascendente es cuando la víctima que tiene un nivel jerárquico inferior dentro del trabajo es acosado y va a ser atacado por uno o varios de sus miembros de los trabajadores, pero que este de aquí tenga un grado inferior. Una vez que ya he explicado sobre lo que es el acoso laboral vertical y horizontal, los sujetos que intervienen dentro del acoso laboral, llegó el momento de poder seleccionar lo que es la denuncia del acoso laboral. Es por esta razón que les explicaré un texto introductorio para poder ya basarnos en lo que es la fase administrativa y la fase judicial dentro del mismo. Primero tenemos que tener en cuenta que las denuncias del acoso laboral dentro de nuestro país se pueden presentar en forma reservada o forma pública. Al hablar de la forma reservada, tal y como lo menciona su palabra, este de aquí va a consistir en poder presentar la denuncia reservadamente ante las autoridades de recursos humanos, la cual se va a dar dentro del área privada, y en la unidad de administración de recursos humanos que se va a dar en el área pública. Es en este momento que se menciona que de poder fracasar estas vías procesadas alternas, lo que se va es a recurrir a la denuncia en forma pública, la cual va a consistir en poder presentar la denuncia a las autoridades públicas de trabajo. Estas de aquí se presentan en dos fases, la cual es la fase administrativa a través del inspector de trabajo y la fase judicial a través del juez del trabajo. Es por esta razón que explicaré a profundidad cómo se realizan las mismas. Primero, dentro de la fase administrativa, como ya lo mencioné anteriormente, se va a dirigir al inspector de trabajo, el cual tendrá la obligación de poder receptar y posterior a esto, investigar y resolver esta denuncia de acoso laboral. Esta se puede hacer ya sea de oficio o por solicitud de las partes y debe de contener lo siguiente. Primero, se debe de evidenciar la presencia de la ilegalidad. Segundo, se deben de valorar los actos que soportan la existencia del acoso laboral y esta de aquí no debe de ser confundida con otras figuras, ya que es muy común que se lo relacione con el estrés laboral, pero esto es dos figuras completamente diferentes. Como tercer punto, tenemos que se deben de valorar y examinar las pruebas que presenten las partes y como cuarto punto, reparar el problema dependiendo del nivel causado y este de aquí se los puede llevar a través de varios medios alternativos como lo son la fase conciliatoria. Ahora bien, al poder hablar de la fase judicial, esta de aquí se da cuando la víctima y la empresa no han podido llegar a tener un acuerdo con Inspectoría del Trabajo, lo que expliqué antes. Entonces, la víctima procede a reclamar a través de la vía judicial ante uno de los jueces de trabajo, solicitando el reconocimiento de sus derechos laborales que han sido vulnerados dentro de esta relación de trabajo y así estos jueces serán los encargados de poder analizar este problema laboral y de esta manera va a emitir una decisión que siempre va a estar precautelando los derechos de los trabajadores. Cabe destacar que dentro de nuestro país se ratificó anteriormente, en enero del año pasado, el convenio sobre la violencia y el acoso laboral. Este convenio es denominado el Convenio 190, el cual es el primer convenio internacional que habla sobre estos temas y aborda de esta manera lo que es la violencia y el acoso dentro del mundo del trabajo.
Entonces, podemos decir que este de aquí constituye una oportunidad de que el trabajador se basa mucho dentro de la dignidad y el respeto de los derechos. Este convenio se menciona que es oportuno para poder abordar estos retos reales que se presentan dentro del mundo del trabajo en la actualidad, y la implementación del mismo tiene un enfoque tripartita, el cual quiere decir que este de aquí se menciona que deben de participar por igual las instituciones del Estado, las empresas y también las asociaciones de los trabajadores. Muchas gracias. Bueno, como para finalizar, resaltando en algunos puntos que ya se explicaron también, es preciso decir que esta situación socioeconómica de la persona que recibe el acoso laboral es siempre normal, o sea, como muy resaltante, pero no es la causa en general del acoso sexual. Lo que sucede es que les puedo afirmar de que en realidad esta circunstancia es como son como una derivación directa a estas relaciones de poder que se han explicado normalmente del jefe a la secretaria, o siempre es el que tiene mayor jerarquía al que tiene menor, y es que normalmente el que tiene menor jerarquía en estos casos se va generando una vulnerabilidad que al pasar el tiempo o al pasar a ser tan insistente esta circunstancia le va generando daños, tanto como psicológicos o psicológicos normalmente, o puede llegar a recaer en daños físicos. Entonces normalmente se pueden ver en trabajos como de una empleada doméstica, pero también hay otro tipo de profesiones que son muy comunes, este tipo de acosos laborales, donde, bueno, les puedo mencionar capaz un personal administrativo público o privado, algún docente de universidad, público o privado, docente de primaria, secundaria, de bachillerato, y así en infinidad de empleos, porque normalmente siempre es de un jefe, o sea, de una persona con mayor jerarquía, a un empleado, una persona que tiene mucho menos jerarquía que él. Entonces, para culminar, les voy a dar unas pequeñas sugerencias, si en algún momento llegan a conocer algún caso o son conocedores por A o B motivo de un tipo de acoso laboral, lo primero que se tiene que hacer sabiamente es identificar bien si es un caso de acoso laboral, porque puede ser un caso de estrés laboral o algún otro tipo de caso que no sea un acoso. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es observar y poder documentar y registrar alguna evidencia en las que se pueden registrar normalmente son las de acoso físico. Se pueden ir registrando, y si se puede demostrar algún acoso moral, también sería importante. Y otro consejo muy fundamental es que nunca se debe de recurrir a reaccionar por instinto o con enojo, porque podría conllevar a una reacción negativa o capaz a cometer algún tipo de delito mayor, como homicidio o algún otro tipo de delito que podría traer consecuencias a la persona. Por eso se recomienda, o les recomiendo más que todo, de que se guarde la calma y siempre se trate de dar respuestas con serenidad y afrontar con total tranquilidad, aunque sea complicado este tipo de situaciones, porque para poderlas afrontar legalmente se necesita evidencia. Entonces, lo más sabio que se puede hacer es tener documentación de evidencia del acoso laboral, que va a permitir después llevarlo a una vía legal y que no sucedan algún tipo de circunstancias que le lleguen a afectar a la misma persona. Bueno, con eso podemos dar culminado nuestra intervención. Le damos las gracias a ustedes, estudiantes que nos escucharon, que están atentos.
al licenciado Claudio Indacochea por brindarnos el espacio también. Y también este es el momento de si tienen alguna inquietud, alguna duda con el tema. Sé que es un poquito complicado también, es bastante extenso, lo hemos hecho lo más adecuado para poderlo impartir y que pueda surgir algún tipo de duda. Estamos abiertos a poder responder. Si existe alguna duda. Bueno, iniciemos. Eh, eh, Primero quiero felicitarlos a ustedes eh, por escoger una carrera un poco complicada y a la vez donde necesitan ustedes manejar un poco de todo, un poco de leyes. Siempre les recomiendo a mis alumnos, estudien leyes, si no, usted no encuentra trabajo, en plena calle su oficina y ahí está su casa. Eso sí, al mediocre nunca lo buscan, siempre buscarán al más competente, el idóneo. Eh, y para ello ustedes deben siempre de cultivar la oratoria. Un abogado debe ser un orador en todos los aspectos de la vida, porque cuando van a litigar, lo que más debe ver es la dicción, la pronunciación, más el conocimiento, que ahora ha cambiado. Ahora ha cambiado porque ya encontramos sentencias hechas, que se preocupen cuando ya tengan que ejercer. Y partamos de la siguiente reflexión. Bueno, el acoso laboral siempre ha estado presente, con bromas, juegos, y de allí que algunos no lo toleren, es muy diferente. Es muy diferente. Siempre digo que toda persona debe de ajustarse al sistema y no el sistema a la persona. Dicho esto, estaba recordando cuando ustedes estaban, voy a poner dos generaciones, la mía y la de ustedes. En mi generación, cuando éramos alumnos, nosotros nos veíamos de puñete con los muchachos. Nos golpeábamos, nos, y no era bullying, no era acoso de parte de entre compañeros. Los propios profesores tenían la facultad y el derecho de castigarnos. Y no era bullying, no era porque el profesor le tenía coraje al estudiante, no, era porque tenía la autoridad y tenía sobre todo la autorización del padre. Pero en esta generación de cristal, con estos milenios que son ustedes, son la nueva generación, todo ha cambiado. No puedo mirar, ayer pero no le podía mirar mal en el colegio porque después me demandaba. No, yo recuerdo, no sé si te acuerdas, Jefferson, que una vez le cogí y le di a un compañero tuyo con un cable que cargaba, cable de teléfono era, y me demandó ante el rectorado, que me quedaron asustados. Medio malcriado, medio pegando. Y después lo hicimos amigos. Ya. Entonces, ¿cómo entender este tipo de generaciones? Creo que en este país, ustedes son recién están pero empapándose todo. En este país abundan las leyes. Leyes por doquier, pero leyes hechos para los humildes, para los pobres. El acoso siempre ha estado allí. ¿Cuál creen ustedes que es su reflexión? Si tuviera que hacer una comparación entre la vida de sus padres y la vida de ustedes. La pregunta es abierta. Para nadie en especial. Claro, y le comprendo bastante lo que
lo que se refiere, porque normalmente existe diferencia generacional y precisamente es lo que tratamos de incentivar en este momento, de que son los estudiantes ahora que están aquí presentes son un poco más jóvenes que nosotros, y precisamente se trata de cambiar eso, capaz que existen leyes que son o algunos recursos que no pueden llegar a ser accesibles para todas las personas, indiferentemente de la clase social y demás, pero el tener el conocimiento es algo universal, y capaz que una persona teniendo el conocimiento de que existe alguna ley que la respalda y que es totalmente erróneo que reciba un acoso, algún comentario ofensivo, que normalmente antes era común, como se puede decir así, y ahora hay que cambiar, o sea, hay que pensar de que las cosas no son como antes, y entonces para eso es importante la información, es importante estudiar, es importante tener ese conocimiento e ir actualizando los pensamientos también. Más que todo eso, ¿no? Claro, claro. Son brechas diferentes, ¿no? Son situaciones totalmente diferentes, ¿no? Pero el acoso se ve más acentuado, y si ustedes miran la política se van a dar cuenta de que el acoso es terrible allí. Ya, es terrible. Bueno, eso es otro asunto que no nos vamos a meter. Bueno, agradecerles a ustedes, chicos, por su interesante charla. No sé si algún alumno tenga alguna pregunta. ¿No? Bueno, gracias Micaela, Fátima y Jefferson por estos momentos. Siempre es enriquecedor recordar que vivimos en un mundo globalizado, en un mundo laboral cada vez más competentes y también a veces mucho más hostil, justamente por la competencia que se genera y que debe generarse, donde creo que vamos a volver a lo que decía Charles Darwin, en teoría de las especies. Solamente van a sobrevivir, no sé si yo sobrevivo, van a sobrevivir los más aptos, los más idóneos. Y ustedes prepárense para justamente enfrentar el mundo laboral, el mundo de las leyes, el bonito, y con el conocimiento suficiente defender las causas nobles, las causas que son justos, porque el abogado enfrenta muchas situaciones. Gracias a ustedes nuevamente, un abrazo. Muchas gracias a usted. Muchas Gracias, gracias, licenciado.